Queridos hermanos, pues buenas noches a todos. Vamos juntos al Evangelio de hoy, de acuerdo a Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y vamos a comenzar en el versículo 11 que dice así: en aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre dos lugares, Samaria y Galilea. Acuerden de eso, vamos a regresar a eso. Versículo 12 a 13 luego dice: estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a grito le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Vamos a detenernos ahí. A ver, ¿qué enfermedad tenían estos 10 hombres? ¿Qué enfermedad? La lepra, ¿verdad? O sea, la enfermedad de Hansen es otro nombre. Una persona con esta terrible enfermedad estaba herida por lo menos de 3 maneras. Tenía herida física, tenía herida emocional y también herida espiritual. Vamos a ver cada una. Mira, físicamente esta enfermedad de la lepra ocurre cuando una bacteria mortal infecta la piel y empieza a penetrar, y lentamente comienza a podrirse las extremidades de una persona. Una persona desarrolla llagas y costras y úlceras en sus manos, sus pies, sus mejillas, su nariz, sus labios, su frente, todo el cuerpo. Y los músculos de las personas comienzan a morirse, sus tendones se empiezan a encoger hasta el punto que sus manos se vuelven como un gancho. Y los dedos de las manos, los pies, de la nariz se pudren y los oídos literalmente se caen. La lepra es una enfermedad muy malvada que tarda mínimo unos 9 años para matar a una persona poco a poco. Y en aquel entonces la lepra era incurable. Y en términos prácticos, una persona con lepra pues era un hombre ya muerto. Sin embargo, la lepra también lastima emocionalmente a una persona. Miren, en aquellos entonces la lepra era contagiosa, así como el COVID, no tanto, pero algo así. Y la gente de esa época tenía mucho miedo de esta enfermedad. Y por lo tanto los leprosos estaban totalmente separados de la sociedad. Así como cuando a alguien le dio COVID, nosotros también, no, hay que separarlos, quédense en la casa, no salgan. Así, pero peor la cosa ya. La ley judía prohibía que los leprosos entraran a las aldeas o a las ciudades y tenían que caminar gritando impuro y no podían acercarse a 50 yardas de una persona sana, si no los pudieran arrojar rocas y matarlos para que se alejaran. Imagínate que pasaríamos leyes así para COVID. No te puedes acercar a ninguna ciudad, no te puedes acercar a ninguna persona, tienes que estar gritando impuro y si te acercas te podemos matar. Así era la ley en aquel entonces, imagínate. Y por eso en el versículo 12 dice: se detuvieron a lo lejos. Por los leprosos siempre tenían que pararse lejos. Los leprosos estaban obligados a formar pequeñas comunidades o colonias así afuera de los pueblos, en las ciudades, y afuera de las ciudades, allá en el desierto o en la selva, pidiendo comida, esperando morir. Esto significa que el leproso no solo sufría dolor físico, sino también dolor psicológico, emocional, por ser rechazado y separado de sus familiares, de sus amigos, de sus seres queridos. Eso significa que un leproso no tenía esperanza de recibir un abrazo de su familia, de la gente que lo amaba. Me recuerda en la pandemia, por 2 años no recibía abrazo. ¿Quién te abrazaba, verdad? Entonces, así era igual, pero peor era toda la vida hasta su muerte, imagínate. Ese es dolor emocional. La lepra también perjudica a una persona espiritualmente. La persona con lepra no podía participar en la vida litúrgica del pueblo judío, no podía entrar en el templo de Jerusalén o en las sinagogas. Y así como en COVID, ¿verdad? Le decíamos, si alguien tenía COVID, pues no vengas a la iglesia, quédate en la casa y velo por la tele.
o el internet, pero en aquel entonces no tenían tele ni internet, o sea, ya no podían participar de nada, podían participar. Por eso, hermanos, la lepra es una enfermedad del cuerpo, pero que mejor manifiesta la enfermedad del alma. A ver, hermanos, ¿quiénes son los leprosos modernos? Pues obviamente aquellos que tenían COVID, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy también es cualquier persona que sea rechazada por la sociedad, o rechazada por su familia, o sus amigos, o incluso abandonados por su iglesia. Son aquellos leprosos modernos. O si te sientes la necesidad de detenerte lejos, o sientes vergüenza, o sin valor, o desesperado, entonces quizá tú también eres como aquellos leprosos. Tal vez para algunos tu cuerpo está muy bien y sano, pero tu alma se está muriendo poco a poco. Quizá tu fe o tu esperanza o tu amor se está muriendo poco a poco. Entonces tu alma es como aquellos leprosos también. Sin embargo, mira, esos leprosos cuando vieron a Jesús se pusieron a gritarle. A ver, repitan después de mí: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Noten que sí sabían el nombre de Jesús. Eso significa que la noticia le había llegado a esos 10 leprosos, que Jesús ya había sanado otro leproso en otro pueblo. Fíjate. Y si yo fuera uno de esos leprosos y escuchara eso, pues dije, no, pues nosotros también vamos con Jesús, ¿verdad? Si sanó al otro, pues que vaya, y se le rellenaron 10 leprosos. Fíjate, consideraban a Jesús su única esperanza de ser sanado. Jesús, escuchamos que ha sanado a otros, pues ten compasión de nosotros, también sánanos a nosotros. ¿Y cómo le respondió Jesús a ellos? Versículo 14. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Fíjate. Note que Jesús nos dijo: vengan acá, déjenles doy un abrazo, déjenles oro, los sano y vamos a comer. No, vayan y preséntense a los sacerdotes. Estaba hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes levitas que eran descendientes de Aarón. Yo soy sacerdote en Jesucristo, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? Mira, la ley de Moisés requería que cualquier persona que era sanada de la lepra tenía que ir a ser examinado por el sacerdote levita, porque de acuerdo a eso, y luego tenían que hacer varios ritos de purificación prescritos en el libro de Levítico capítulo 14. Lo pueden leer ustedes si quieren. Mira, los sacerdotes en aquel entonces eran como oficiales de salud pública. Si una persona hubiera sido curada de una enfermedad infecciosa, tenían que presentarse al sacerdote levítico para recibir un certificado de salud. Y solo el sacerdote levítico podía declarar una persona curada. Pero había un gran problema. Los 10 leprosos aún no habían sido curados. Sin embargo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Déjenles explico las implicaciones prácticas de este mandamiento. Jesús le estaba pidiendo que fueran a ver los sacerdotes levíticos en Jerusalén. Pero se acuerdan, en el comienzo del Evangelio dice que los leprosos estaban cerca de una aldea en la frontera entre Samaria y Galilea. Eso significa, si conoces la geografía, que Jesús le estaba pidiendo que caminaran unos 70 millas a Jerusalén. Imagínate caminar 70 millas. A ver, levanta la mano, ¿quién ha caminado 70 millas en su vida? Yo sí, fíjate, nadie de ustedes, yo sí. Fíjate, hace 6 años yo fui a España e hice el Gran Camino y caminé 220 millas en España. 70 millas me dieran tardado a mí como unos 3 días, más o menos. Ahora imagínate esos leprosos, camínale 3 días, ¿verdad?
y si el camino no te mata, a lo mejor te mata la lepra, y cuando llegas a Jerusalén tienes que arreglar que un sacerdote salga fuera de la ciudad para verificar que estás curado, y luego tienes que ir y cumplir un rito muy complicado que dura 8 días antes de ser declarado limpio. El problema es que los sacerdotes levíticos, pues ellos no tenían la gracia de sanar a alguien. Para un sacerdote levítico iba solo después de ser sanado, no para ser sanado. Y en aquel entonces por la lepra era incurable. Imagínate, pero y luego uno de esos 10 era samaritano, fuera como de pedirle un protestante que vaya con un sacerdote católico a sanarse. Pero es exactamente lo que Jesús les pidió. Y ellos fueron obedientes, fíjate. Así como Elisha le pidió obediencia a Naamán en la primera lectura, y se bañó en el río Jordán y fue sanado de la lepra. Mira, de un punto de vista racional, lo que Jesús le estaba pidiendo a estos leprosos sonaba algo medio cruel, algo loco. Y si yo fuera uno de esos leprosos, quizá le diera dicho a Jesús: oye Jesús, no manches, nos estamos pidiendo misericordia y tú nos estás mandando a caminar 3 días a Jerusalén. Pues no manches, por favor, te estamos pidiendo, eso nos va a matar ese viaje. Si no nos mata el viaje, por favor, mejor sánanos primero. Pero fíjate que así no respondieron ellos. Dice el versículo 14: mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. No nos dice cuán lejos, pudiera haber sido unas horas, 1 día, 2 días. Pero ellos empezaron a caminar, obedecieron a Jesús, lo tomaron a su palabra y empezaron a caminar a Jerusalén a ver los sacerdotes levíticos, y en el camino fueron sanados milagrosamente de la lepra. Eso se llama la obediencia de la fe. ¿Cómo se llama eso? Obediencia de la fe. Y la lección es clara. Si tú quieres ser sanado y bendecido por Dios, primero tienes que obedecer a Dios. A ver, ¿y qué es la virtud de la obediencia? Repitan después de mí esta definición. La obediencia es rápidamente y alegremente cumpliendo las instrucciones de los que tienen autoridad en mi vida. Fíjate, la única cosa que Dios te va a pedir a ti y a mí es que seamos obedientes. Ahora, es importante no obedecer un mandamiento malo, no solo las cosas que vienen de Dios, pero si realmente es de Dios, pues debemos de escuchar con mucho cuidado y debemos de completar todo lo que se nos pida. Por ejemplo, soy obediente si hago toda mi tarea en la escuela, ¿verdad? Soy obediente si me pongo en la fila para cualquier cosa. Soy obediente si no toco cuando hay un anuncio que dice no toques. Soy obediente cuando no voy a pescar langostas fuera del tiempo de langostas, ¿verdad? O sea, Jesús nos está pidiendo que te pongas a primero caminar, y por cuando empezaron ya a caminar, entonces fueron sanados. Es que a veces el Señor te pide que primero te pongas a confiar, que primero te pongas a servir, que primero te pongas a obedecer, y solo entonces vas a recibir la sanación y la bendición. Por ejemplo, un sacerdote de mi comunidad, del padre Tony Anderson, que vive en Benque Viejo, él un día llevó a su papá y a su familia a Lourdes, Francia, de un lugar donde se apareció la Virgen María a la Santa Bernadette. Su papá, mira, literalmente se estaba muriendo de cáncer de 4º grado. Tenía un tumor atrás de su boca, cerca de su cerebro, y estaba creciendo, y ya habían exhaustado todos los tratamientos. Entonces el padre Tony decidió llevar a su papá y a su familia
a Francia, pero primero fueron a España y de España cruzaron la frontera a Lourdes, Francia, y ahí bañaron a su papá en esa agua pues, milagrosa que salió hace años cuando se apareció la Virgen. Y yo he ido ahí, me he bañado ahí. Mira, el agua está fríísima. Te saca hasta el aire así de tan fría que está. Y cuando te metes a los baños, te sientas y te llega el agua como al pecho. Pero el tumor del papá estaba acá cerca en la cabeza. Entonces él agarró una cubeta de esta agua fríísima y se la puso 3 veces arriba de su cabeza, así el padre. Y nada pasó inmediatamente ese momento. Pero el siguiente día estaba un poquito más chiquito. Y ya cuando llegaron a su casa en Arizona, el tumor había totalmente desaparecido, milagrosamente sanado y nunca regresado. Bendito Dios. Esos leprosos también fueron completamente y milagrosamente sanados en el camino. Imagínate, de repente iban con dudas, iban caminando y las partes que se habían pudrido se empezaron a sanar totalmente. Y es algo precioso. Y todo eso ocurrió por su obediencia de fe. Pregunta: si ellos no hubieran ido a ver esos sacerdotes levíticos en el camino, como Jesús les mandó, ¿fueran sanados, sí o no? Probablemente que no. Si Padre Tony no hubiera llevado a su papá allá en ese viaje a Lourdes, Francia, ¿fuera sanado? Probablemente no. Este es el tipo de fe que nos da esperanza. Esperanza de que no importa qué tan enfermo, qué tan débil o qué tan pecador eres, si tenemos fe y obedecemos a Jesús y empezamos a caminar en esa fe, podemos recibir la bendición. Pregunta: ¿cuántos fueron sanados aquel día por Jesús? 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron a dar gracias? Solo uno. Versículo 15 al 16, uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. El protestante fue el que llegó allá, ¿verdad? Probablemente fueron horas o quizá días, pero le regresó, dice, a darle las gracias. La palabra original en griego que se traduce darle gracias es eucaristeo, que es la misma palabra que usamos para la misa. La Eucaristía es la misma palabra. Eso significa que cada vez que venimos a misa, la Eucaristía, estamos realmente hincándonos ante los pies de Jesús y le estamos dando gracias como aquel leproso. Eso es lo que estamos haciendo. Aquel leproso manifestó no solo la virtud de la obediencia de fe, pero también la virtud de la gratitud. A ver, ¿qué es la virtud de la gratitud? A ver, repitan después de mí. La gratitud es expresando a otros mi sincera apreciación por traer beneficio a mi vida. Por traer beneficio a mi vida. Piénsale, todos los días recibimos algún beneficio de alguien. Y si sabemos valorar ese beneficio, pues le vamos a tener gratitud y darle las gracias. Un corazón agradecido es algo grande en nuestro camino a Dios. Quiero que entiendan que la verdadera fe y la obediencia toma mucha fe y obediencia para darle gracias por todo, incluyendo las tribulaciones que también nos traen más cerca a Dios. Hace años yo vi una película que se llama El Regalo Máximo, The Ultimate Gift, El Regalo Máximo. Y en aquella película aprendí a empezar a ver todo como un regalo. Ver el trabajo, la salud, el amor, los amigos, la educación, la familia, las sonrisas, todo como un regalo, aún ver los problemas y las dificultades como un regalo. Mira,
muchas veces nosotros, si tomáramos el tiempo para hacer una lista de todas las bendiciones y regalos espirituales y materiales que tú y yo hemos recibido en la vida, yo creo que nos diéramos cuenta que tenemos mucho que agradecerle a Dios. Por eso hazme un favor, dile a la persona a tu lado, tú tienes mucho que agradecerle a Dios. Le puedes decir así, tú tienes mucho que agradecerle a Dios. Es verdad. Pero fíjate que en el versículo 19 dice así, Jesús le dijo al que había sido sanado, levántate y vete, tu fe te ha salvado. O sea, quiero que entienda que la fe que es obediente y la fe que da gracias es también una fe que te salva. A ver, levanta la mano si tú cada mañana le das gracias a Dios por ese nuevo día. ¿Quién todos los días le dan gracias a Dios por el nuevo día? Muy bien, excelente. Continúen, por favor. A ver, levanta la mano si tú le das gracias a Dios antes o después de comer una comida. ¿Quién le da gracias a Él? Algunos de ustedes, muchas gracias, sigan adelante, continúen. A ver, pero les tengo una tarea especial, ¿ok? A todos ustedes. Esta semana, por favor, ve con tu cónyuge, o con tus papás, o tus amigos, o con los que trabajas, o tus maestros, y diles algo así: yo realmente aprecio todo lo que has hecho para mí. Muchas gracias. Toma, dale las gracias esta semana, esa es la tarea, hermanos. Ahora sí vamos a terminar tomando 5 decisiones para ser más obedientes y también agradecidos. Si gustan, repitan después de mí. Yo decido escuchar con cuidado las instrucciones. Escuchar con cuidado las instrucciones. Yo decido obedecer a Jesús rápidamente y alegremente. Obedecer a Jesús rápidamente y alegremente. Tercera decisión, yo decido no obedecer un mandamiento malo. Cuarta decisión, yo decido cumplir todo lo que se me pida. Bien, última decisión, yo decido darle gracias a Dios con un corazón agradecido. Amén. Hermanos, vivan estas decisiones y tu fe también te salvará a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.